¿qué tal? Soy Adrián Llopis y esto es Grid, el espacio 100% dedicado a Movistar Team, donde todo el mundo puede participar y donde hoy, después de varias carreras que hemos tenido este fin de semana, con ese final del Criterium del Dauphiné, estamos aquí un servidor junto con Luis López, @descenso en Twitter. Hola, buenas noches, Luis. Hola Adrián, aquí estamos nuevamente tú y yo sin el capitán del barco. Otra vez hemos tomado nosotros el timón y la última vez logramos llevar el barco a buen puerto. Esperemos que esta vez sea igual y no nos espentellemos con alguna roca que encontremos por el camino. Sí, la última vez el barco llegó sano y salvo, no le dimos ningún rasguño y esperemos hoy continuar así y que llegue sano y salvo. Hoy tenemos programa interesante, tenemos muchas cosas por contar, porque tenemos carreras que hemos tenido como el criterio del Dauphiné que ya mencionaba antes, tenemos también la Copenhague, también ha salido la noticia esta del patrocinador, de que Movistar está buscando a alguien que lo sustituya y también tenemos previas, porque esta semana la Vuelta a Suiza y también la Vuelta a Bélgica, creo que son carreras. Y también tenemos noticias de fichaje, porque Nacho Lavarga, que lo tuvimos aquí hace unas semanas, sacó un nuevo artículo con información y hay que comentar todo lo que tenía en ese artículo. Así que, como siempre, vamos a empezar leyendo los comentarios del anterior programa, que tenemos un comentario sobre el programa que hicimos sobre fichajes. Y nos dice Chicho Gol que yo echaba el resto por Milesi. Me parece un corredorazo que también va a acabar dando puntos. Que sí, yo estoy de acuerdo y es un ciclista que da bastantes puntos, por eso lo quiere de Caldo, lo quiere de Púlpora, lo quiere Soudal, pero al final pues Movistar no puede pagar un sobreprecio y no puede volverse loco con un ciclista que además, por recordar, aún no se ha estrenado y aún no ha ganado. Entonces, hasta un punto sería lógico un esfuerzo, pero tampoco deberían entrar ahí en esa batalla. ¿Tú qué opinas, Luis, sobre este comentario? A ver, sobre el tema de Milesi, a mí es que también me parece un corredorazo, me parece que es fundamental para el equipo, pero al mismo tiempo somos un poco esclavos de los puntos. Nos guste más o nos guste menos, el equipo no está ahora mismo en una situación en la que poder obviar los puntos como sí que pueden hacer equipos pues, más poderosos, ¿no? O de la parte alta de la tabla, que sí que pueden quizá gastarse los dineros en ciclistas que son muy necesarios, ¿no? Para el funcionamiento de cualquier equipo en carrera. Milesi, hemos visto que es un gregario como la Copa de un Pino y además, bueno, siempre tiene sus opciones, ¿no? Pelea sus opciones por ganar alguna etapa, pero al mismo tiempo hay que reconocer que es un ciclista poco ganador y en cuanto al tema de puntos, pues tampoco hace demasiados. Entonces, gastarse una morterada, que es lo que habría que hacer para mantener a Milesi tal y como está el mercado, por un ciclista que no nos va a dar los puntos que ahora mismo Movistar necesita para salir de una vez por todas de esas posiciones de la lucha, ¿no? Por no perder la licencia World Tour en el trienio que viene, pues ahí estamos en la balanza. Yo entiendo que un equipo, pues como Decathlon, que sabe que no va, que bueno, le caen los puntos por castigo, lo más teniendo, por ejemplo, un ciclista como Seixas, que sabemos que él solo en cada año va a tener 2000 y pico puntos, pues no le importa, tiene el músculo financiero suficiente como para poder invertir en un ciclista como Milesi, buscando pues no solo los puntos, sino todos los otros intangibles tan necesarios para el funcionamiento de un equipo. Pero nosotros, que no nos sobra ni el dinero ni los puntos, tenemos que analizar muy bien en dónde poner, ¿no? Dónde poner la ficha en la ruleta. Y claro, si la manta no nos cubre en la cabeza o los pies, pues quizá a la hora de poner el dinero nos conviene más un ciclista como Tess Facción, cuando a mí particularmente me parece menos ciclista que Milesi, simplemente por el hecho de que Tess Facción nos va a garantizar más puntos a lo largo del año. Es una situación complicada. Sí, yo también opinaba una cosa parecida. Lo decíamos en el pasado programa, porque Test Fashion por lo menos sí que ha demostrado que puede estar ahí
rindiendo y peleando por puestos delanteros, incluso obteniendo ya alguna victoria. También mencionar que, por ejemplo, en este caso de Milesi, no creo que Movistar haya actuado mal porque ya el año pasado, a final de año, salieron rumores de renovación y fue más cosa de la gente que quiso esperar y entonces, pues, al final, no, así como en otros casos, puede que Movistar sí que haya llegado tarde, no creo que sea este caso y como he dicho, no creo que se deba de devolverlo como está. Pasamos ahora, si te parece, a analizar las carreras que hemos tenido esta semana. Hemos tenido lo que era el antiguo Criterium del Dauphiné, que de momento lo voy a seguir llamando así, y, y con un buen rendimiento, con un séptimo puesto de Ciano y de Broex en la clasificación general y con también buen rendimiento en las etapas donde sobre todo Raúl García Piernas se ha dejado ver bastante en las fugas, ha estado en casi todas las fugas. En la segunda etapa, por ejemplo, fue cuarto. Después en la crono por equipos también Movistar tuvo un buen rendimiento con un séptimo puesto. En la cuarta etapa también estuvo ahí Raúl García Pierna, que fue quinto. Después, por otra parte, también destacar la gran cantidad de abandonos que ha tenido el Movistar, porque Pescador no inició la crono por equipos. Iniciaron Iván Romeo y Jefferson Cepeda por virus o por gripe A. Tampoco participó, que abandonó en la etapa 7 Pablo Castrillo y bastantes abandonos. También, por seguir con el repaso de los puestos, fue quinto Raúl García Pierna en la sexta etapa, también quinto en la séptima etapa Ciano y de Broex y finalmente noveno también Ciano y de Broex en la octava etapa para darle un séptimo en la general, que al final es un pasito más que ha dado, porque hasta ahora estaba dentro de los top 10 en carreras World Tour, pero siempre más cerca del décimo que el quinto, y en esta carrera ya ha estado ahí más cerca del quinto, aunque la última etapa puede que le costara un poco más, pero sobre todo en esa penúltima etapa donde había mucho desnivel lo vimos muy bien. Y yo creo que es un pasito más, un ciclista que desde que ha llegado a estar rindiendo, no sí que es de los pocos ciclistas que pueden estar ahí peleando el calendario World Tour y ya son varias las carreras en las que está ahí delante en el World Tour haciendo buenas clasificaciones generales y yo creo que es un rayo o una luz de esperanza de cara al Tour de Francia. No sé cómo has visto el rendimiento de Cian, Luis. Sí, pues muy, muy esperanzador, ¿no? De cara al Tour. Le hemos visto ayer más solo que la una, buscándose la vida como buenamente ha podido, ¿no? En todas estas etapas, sobre todo en las dos últimas, que eran dos etapones que no tenían nada que envidiar a cualquier etapa del Tour. Y le hemos visto pues ahí rodando en grupos delanteros, haciendo buenos puestos. Quinto puesto en la séptima etapa, noveno puesto en la última etapa, que eran dos auténticos etapones. Así que yo creo que las sensaciones con Cian han sido muy, muy buenas, además las circunstancias que se llegó a las dos etapas decisivas con, pues, con tres en plantilla solamente, porque esto parecía, yo lo comparaba antes en el resumen que hago para la revista de Puncheo sobre la actuación de Movistar a lo largo de la semana. A mí esta Dauphiné me ha parecido como estas películas de comandos, ¿no? Que según van avanzando la misión, pues van perdiendo miembros y según llega el objetivo final, cada vez van muriendo, ¿no? Cada vez hay menos. Y fueron cayendo poco a poco, primero Pescador, luego Romeo con Jefferson Cepeda, también quien cayó, luego se cayó también del equipo Pablo Castrillo, y al final hemos llegado con Michael Hesman, con Raúl, que ha estado además en todas y cada una de las fugas que ha habido en carrera, ¿no? Ha sido increíble cómo ha peleado, cómo menos en la primera que nos dejó así un poquito fríos a todos, cómo se puso las pilas a continuación, ya después de la crono por equipos, y lo bien que ha estado, y Cian solamente. Así que es que con solamente en el equipo ha conseguido, pues no solo mantener el top 10, sino incluso remontar unas cuantas posiciones en las dos últimas etapas para acabar séptimo.
Así que, visto, vistas las circunstancias y todo lo que ha rodeado a la M en esta carrera, pues el desempeño decían, vamos, para mí, más en estas circunstancias, poco más se le podía pedir. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. También ha dado ahí ese pasito adelante y también hay que tener un poco en cuenta que tampoco sería bueno que estuviera a tope de forma en este Dauphiné para no llegar después pasado al Tour de Francia, pasado de forma. Y también es importante que vaya construyendo poco a poco ese pico de forma para el Tour de Francia y, y esperemos que dé ese puntito más y pueda estar ahí en el top 10 de la general del Tour, que será difícil, que al final las vueltas por etapas, pues al final por tema de pues, no van todos los mejores ciclistas, pero el Tour de Francia sí que será el caso y ahí será más difícil, pero bueno, está presentando buenas notas en los exámenes parciales, digamos, y ahora toca rematar la temporada en el Tour. Nos dice Coco, saludos compañeros, un saludo Coco. Y también por hablar de otro nombre, porque al final ha sido una carrera que nos deja pocas noticias, porque como hemos comentado, han abandonado mucha gente, ha acabado la carrera a menos de la mitad del equipo y por lo menos gente como Iván Romeo, que podíamos esperar bastante en las fugas y de cara a ganar alguna etapa, pues al final no ha podido disputar nada por, por enfermedad. Y Pablo Castrillo sí que ha estado ahí en alguna fuga, sobre todo ayudando a Raúl. Y sí, que lo hemos visto un poquito más competitivo respecto del principio de temporada. Parece que haya encontrado algo que le permita estar un poco mejor de forma y ya nos ha empezado a recordar a ese Pablo del Ken Pharma, pero sobre todo por destacar a un hombre que ha hecho un carrerón, es Raúl García Pierna, día tras día en la fuga, ha estado ahí, sobre todo en la etapa, no sé si fue la segunda o la tercera, que estuvo ahí a puntito, que estuvo ahí en los cortes y no se quedó lejos, en la que gana un 1X. Y también destacar que hasta en la última etapa estuvo ahí, digamos, trabajando para Cian porque intentó aguantar lo máximo posible en el pelotón de favoritos y quedó 22º en la etapa, que al final no es un ciclista que tenga que buscar hacer resultados en la general, pero para Cian sí que era importante por lo menos tener un ciclista, aunque sea en el grupo trasero, por si hay un pinchazo o lo que sea, pues tener un ciclista por detrás para que te dé la bici o por si tiene algún problema con la bici, pues poder cambiar bici y también para Cian, para su confianza en carrera, también es importante tener a alguien ahí y Raúl cumplió con ese papel, así que para mí carrerón de Raúl. No sé tú cómo lo has visto, Luis, o si quieres destacar algún otro ciclista de Movistar en esta carrera. No, 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 poniendo al margen a Cian, obviamente, Raúl ha hecho una exhibición día tras día. Aparte que ya no solo es algo que lo podemos reconocer nosotros, o sea, si veías cuentas extranjeras, ¿no? Incluso en Twitter de ciclismo, todos estaban destacando a Raúl, su valentía, su tesón, ¿no? Su constancia de, pues, no es fácil estar en todas las fugas prácticamente todos los días y aguantando hasta el final, siempre rozando ahí la victoria, sobre todo en esa segunda etapa, efectivamente, cuando llega en cuarta. A ver, Raúl ya nos estaba demostrando en Arkea, su último año en Arkea, que estaba en evolución. Yo realmente no esperaba tanto, sobre todo en una Dauphiné tan montañosa, tan complicada y verle ahí peleando día tras día. Yo creo que su primera, para mí está superando las expectativas que yo tenía con él en Movistar. Ya ganó muy pronto en la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Parece que eso como le quitó un poquito de presión y la verdad que cada vez que ha estado en carrera, es con más o menos suerte, pero siempre ha intentado dar la cara, ha estado donde tenía que estar. Y una de las grandes noticias, no solo de esta carrera, sino del año para Movistar. Sí, porque durante el año, sobre todo en vueltas por etapas, sobre todo en fugas, las ha cogido con mucha facilidad. Ha estado
en nivel World Tour, que eso también es importante destacarlo, que en nivel World Tour está empezando a disputar, ya sabemos lo difícil que es y, y lo mucho que le cuesta estar el calendario World Tour. Y también es importante que empiece a disputar esas fugas y siga aprendiendo y siga intentándolo en las fugas, que al final ese debe de ser su sitio y es lo que está haciendo. Por eso creo que es una de las mejores noticias del Movistar en este año. Sí, porque es que Y además con, perdón, Adrián, es que hace como fácil lo difícil, ¿no? O sea, se ve que tiene ese instinto, ¿no? Para saber cuándo se está, cuál es el ataque bueno, el salto bueno, es decir, no es. Parece que es muy fácil meterse en todas las fugas es que prácticamente está en todas las fugas de una carrera World Tour. Lo hace parecer como sencillo, ¿no? Otra era meterte en Pro Cycling Stats a ver cómo iba la cosa y ya directamente ya veías ahí Raúl García Pierna escapado en el grupo. Entonces, eso que parece muy sencillo, en el fondo no es nada fácil, no es nada fácil elegir cuál es el palo bueno para saltar y unirte a ello. Y teniendo ya eso, lo otro es cuestión de seguir, como siempre, aprendiendo a base de perder, pues vas viendo ensayo y error y si mantiene esta parte de meterse en la fuga, luego el ir afinando para ya pasar de simplemente ser miembro de la fuga a estar ya compitiendo por ganar la fuga, ¿no? Pues ya es el siguiente pasito, pero esta parte importante de tener ese instinto, ¿no? De saber cuál es el golpe bueno para meterse, eso ya lo tiene. Y lo otro, pues bueno, a base pues, de meterse en fugas, en fugas, en fugas, es experiencia, experiencia, experiencia. Tiene muchos años por delante y podemos estar ante pues, un cazaetapas muy serio. y mira, por repasar un poco su temporada en cuanto a vueltas por etapas, porque después en clásicas ya no ha destacado tanto. Yo lo he dicho muchas veces que no creo que sea su terreno las clásicas, pero en vuelta por etapas corrió la Vuelta a la Comunidad Valenciana con, al final, habían 4 etapas en línea, en 2 de ellas estuvo en la Flash la que ganó esa última etapa. Después disputó 4 etapas de la París-Niza, aunque una era crono por equipos, y de esas 3 de las 3 etapas en línea estuvo una en fuga, aunque abandonó. Después en la Itzulia lo mismo, 6 etapas, una de ellas es una crono, pues de las 5 etapas en línea estuvo en 4 en fuga y quedó segundo en esa última etapa, que si no recuerdo mal la ganó Bauquelin, que claro, estamos hablando de ciclistas de nivel. Y después en este Criterium del Dauphiné de 8 etapas y 7 en línea, porque había la crono por equipos, ha estado en 4 fugas. 4 fugas de 7 y en otras etapas ayudando a los compañeros, pues me parece una gran actuación, ya no solo de esta carrera, sino de toda la temporada. Y como he dicho antes, un ciclista que tenía que ser como un modelo de lo que tiene que ser el nivel medio de Movistar y, y debería de ser digamos, un ciclista tipo para tener en el equipo, para tener varios de estos y que sepan correr así. Sí, sí, no, cuando vas viendo la temporada ya te vas dando cuenta, ¿no? De lo bien que lo está haciendo, pero cuando de repente los pones todos los datos así, ¿no? Juntos, uno delante de otro, eh, aún, aún es que la sensación que estaba teniendo escuchándote, Adrián, es que la temporada incluso es mejor de lo que yo ya, de lo que yo ya me estaba, de lo que yo ya estaba percibiendo, ¿no? Es que es increíble toda la cantidad de fugas en las que se ha metido y luego, bueno, es que aunque no las gane, pues al final es un martillo pilón, va consiguiendo esos puntitos que también nos viene, muchísima visibilidad. Y sí, bueno, lo de Raúl está siendo una cosa loca este año. Y ahora con todo lo que hemos hablado y hemos analizado, hay que poner las 2 cosas más importantes después de un análisis. Primero, puntos UCI. Puntos UCI, pues todas estas fugas de las que hemos estado hablando al final pues han dado su rédito. En la etapa 2 Raúl fue cuarto, sumó 25 puntos. En la etapa 3 la crono por equipos, Movistar acabó en séptimo lugar, sumó 10 puntitos más.
Raúl en la etapa cuarta volvió a ser quinto, otros 20 puntos. En la etapa sexta volvió a ser quinto, otros 20 puntos más. Cian volvió a ser quinto también en la etapa 7, otros 20. Y en la etapa 8, el noveno puesto fueron de Cian Brooks, fueron 5 puntos más. Así que en total de las etapas han sido 100 puntos. Luego en la clasificación general, el séptimo puesto de Cian fueron 150 y Raúl acabó en 42º puesto, 10 puntitos más, un total. Así que sumando general y etapas, el equipo de la M salió de la Dauphiné con 260 puntos. Que no está nada mal. Conforme veníamos, no está mal, hay que ir sumando. Hay que ir sumando porque además Y perdona que te interrumpa de nuevo, Adrián, porque es que además en la parte baja, ¿no? Del 15º puesto hasta el 19-20 hay muchísima igualdad. Están todos los equipos que están implicados, ¿no? en esa zona, sumando carrera sí, carrera también. Y, por ejemplo, ayer, que fue un día que puedes decir, bueno, ayer, luego hablaremos de la de Copenhague, ¿no? Fue un día que entre Copenhague y el final del Dauphiné fueron 170 puntos, 175 puntos. Pues decir, bueno, no está nada mal, 175 puntos. Pues en este día solo fuimos el 14º equipo que más puntos sumó. Eso hace referencia que hay veces que decimos 170 puntos se parece una punta caero, es que el resto también está sumando muchos, muchos, muchos puntos y yo creo que va a ser un trienio apasionante en este aspecto. sí, viendo ese dato así ya se ve con otra perspectiva juntándolo con la otra carrera. Y también lo que nos queda de esta carrera, la nota del Movistar, yo creo que han rendido bastante bien, aunque para, para que si fuera una nota excelente ya habría estado bien, pues que estuvieran más corredores tanto en carrera como más disputando y no fuera cosa de Raúl y cosa de Cian. Y por eso les voy a poner un 8. Yo creo que han hecho una muy buena carrera. No sé qué opinas tú, Luis, y la gente del chat, que también podéis escribir. Yo le voy a bajar un puntito a tu nota. Yo les voy a dar un 7. Ha estado muy, muy bien. Pero bueno, un 8 más un top 5, a lo mejor, decían al final ha sido séptimo, no está mal. Muchos abandonos y mucha buena intención, mucha de Raúl, pero al final tampoco hemos conseguido ganar. Yo creo que tal como se han dado las cosas, yo creo que un 7, yo creo que se le ajusta. Un notable. Bien. Eusebio nos ponía un 8, Coco nos ponía un 7 y Víctor nos ponía un 6. Hay un poco de variedad de notas en esta carrera. Después pasamos ahora a otra carrera que ya no ha ido tan bien. Yo dije en el anterior programa que si todos volvían sanos y salvos y sin lesiones ya lo firmaba porque no tenía mucha expectativa, pero es que aún así, aún teniendo la expectativa baja, ha sido bastante decepcionante la carrera. Es verdad que en la última parte de la carrera, en el sprint, se cortó, hubo una caída y entró cortado el grupo y no estuvo en el grupo delantero ningún Movistar. De hecho, de 7 ciclistas solo acabaron 2 en carrera. La acabó Philippe Maceijuk y Ruiz Aular, que al final de 7 ciclistas es muy poquito ese ratio de finalización de la carrera. Y Ruiz solo pudo acabar en la posición 36, que al final pues siendo un sprinter, pues es algo muy bajito. Es verdad que se cortó y todo eso y claro, tampoco tenía mucha ayuda porque al final el único compañero que tendría por ahí era Philippe Maceijuk, pero claro, el resultado pues es de las peores carreras del año y está claro que no le vas a exigir mucho Movistar en esta carrera, pero por lo menos un estar ahí, por lo menos, aunque sea un top 20, yo creo que había que haber estado ahí un poco más, pero es que es poco que destacar porque fue un desastre esta carrera. Sí, sí, o sea, yo ya la semana pasada, recordaréis, bueno, mi nula preparación de las previas generalmente, ¿no? Entonces, muchas veces la previa
la hago mientras estamos grabando el programa, ¿no? Y yo decía al principio, bueno, Luis, una etapa así para sprint, yo creo que un top, rozando el top 10 estará bien. Y luego cuando me puse a ver la Star List aquí en directo mientras grabábamos, me empecé a asustar y viendo la participación que había, dije, bueno, si acabamos en un top 20, pero top 20, rollo en 19 o en 18 ya será todo un éxito. Pues al final, como tú dices, Adrián, es que ni eso, al final es que puesto 36, es que en una, bueno, pues no sé si sí, que hubo ese corte, todo lo que tú quieras, pero bueno, al final los buenos estuvieron todos delante. Qué casualidad que a ellos no les afectó a ninguno el corte. Todos, absolutamente todos delante disputando y nosotros no. Así que igual que cuando salvamos las caídas también nos damos mérito, cuando no conseguimos salvar estos cortes, pues también vamos en una etapa al sprint que menos que estar ahí en la pelea. Si luego no, bueno, o sea, son todos mucho mejores que tú porque es una carrera, como su propio nombre indica, ¿no? Copenhagen Sprint, pues para montar, para escaladores no es. No había, yo creo que había 20 metros de desnivel positivo en toda la carrera, si acaso. Y claro, ya sabemos que Luis necesita un poquito más de dureza, ¿no? Para tener opciones, pero bueno, que menos que estar ahí un poco, ¿no? Haciendo bulto en el pelotón, pero es que ni eso. Así que desastre, desastre total. Yo creo que de las peores carreras del año y sobre todo en una carrera World Tour, joder. Sí, poco más que añadir de esta carrera porque es eso, hay poco que aportar aquí. Y de aquí ya te lo pregunto todo junto porque va a ser corto, los puntos UCI y la nota. Sí, los puntos UCI fueron 8 puntos para Luis y 8 para Macheyu, que acabaron el 36 y el 46 respectivamente, así que 16 puntitos para ser una clásica World Tour es una auténtica vergüenza, hay que decir las cosas como son, y la nota pues es un suspenso, no les voy a poner un cero porque no se hizo daño a nadie y llegaron a la meta, ¿no? Al menos dos de siete llegaron. Pero vamos, pues mira, como llegaron dos, pues les voy a dar un punto a cada uno, un dos, la actuación del equipo. Mira, Víctor nos pone un uno, podéis ir diciendo la nota también los del chat. Yo creo que también voy a poner un 2 por el número de ciclistas que acabaron. Nos dice Coco 0,7, Eusebio nos faltó llevar a Pescador un uno, Alejandro nos dice un cero. Y sí, yo no tengo claro qué actuación ha sido peor, si la del Movistar en la Copenhagen Sprint o la de la selección española esta tarde contra Cabo Verde, pero están ahí. Y Sí, hay, una vez hecho el análisis de las carreras, tenemos también en marcha el Giro Baby, que lo comentamos la semana pasada, que están ahí los chavales del Movistar intentándolo. Hoy ha sido, creo que un décimo, Guille Pareta y ha estado ahí en la disputa del sprint. Y también tenemos dos carreras para esta semana. Dos carreras donde tienen algo en común que, en cuanto a la alineación, que ya lo hemos comentado muchas veces, que la plantilla de Movistar era cortita y, y en la primera parte de la temporada estaban tirando mucho de filial, pero el filial ahora está corriendo en Italia. Y tenemos el Baloise Belgium Tour de categoría punto pro, donde de 7 ciclistas que pueden disputar, la alineación es de 5. Y en el Tour de Suiza, en la Vuelta a Suiza, que puedes poner 7 ciclistas, pues solo van 6. Ya parte Movistar con esa desventaja numérica. Si quieres, si te parece, Luis, repasamos estas previas a la vez para que nos quede después más tiempo sí, para el mira, resto de temas. Adrián, perdona, yo por lo menos aquí en Pro Cycling, en Suiza sí que aparece ya con 7, ¿eh? Sí que tiene en el Ah, Valois 7 Tour en sí que Suiza, solo van con 5, pero aquí pues en lo he Suiza visto sí. mal. Pues. Perdón. Sí, sí, sí. En el Twitter, Bueno, a lo en el mejor Twitter del equipo, has visto a Roger y Adrià y has dicho, vamos con 6. claro, no sé si lo he leído en Twitter la alineación o de Pro Cycling Stats, pero sí, antes había visto 6, me parece. Vale, entonces la alineación de la Vuelta a Suiza la podemos dar por válida, porque por lo menos en cuanto a
al número de ciclistas no partimos en desventaja. Y los ciclistas que van a cada carrera son en el Valois Belgium Tour: Iván García Cortina, Carlos Canal, Filip Maciejuk, Lorenzo Milesi, Malvio Moro, que es una carrera así más para gente explosiva, donde van muchos clasicómanos a preparar el Tour de Francia y muchos aprovechan esta carrera para eso. Y después también tenemos la Vuelta a Suiza, que va Pelayo Sánchez, va Rui Adrià. Un poco sorpresivo y la presencia de Enric Mas después del Giro de Italia, porque no se sabía nada. También va Nairo Quintana, va Jorge Arcas, va Luis Aular y también va Javi Romo, que abandonó el Giro de Italia y reaparece. Y claro, está el hándicap en esta carrera que corre también Tadej Pogačar, y que eso para ganar es un problema. Pero bueno, hay oportunidades para hacerlo bien, por lo menos en la general, si Enrique ha recuperado bien del Giro de Italia, aunque me genera muchas dudas. No sé si Romo o Quintana pueden estar ahí en la general, que también lo veo difícil. Y a ver si Adrià o Luis Aular en alguna etapa con algún sprint reducido pues pueden hacer algo y pueden o postear o a ver si pueden estar en la disputa de una etapa, porque hay varias etapas que no son de alta montaña, sobre todo al inicio, y, y en un sprint que no sea puro, en un sprint seleccionado, por lo menos Luis Aular alguna opción puede tener. ¿Tú cómo lo ves, Luis, y qué esperas de estas dos carreras? A ver, yo en la Vuelta a Suiza, si de esta no conseguimos un podium, o si no es un podium, por lo menos estar ahí, es que la participación más floja no puede ser. Para ser toda una de las grandes vueltas de una semana World Tour, creo que es, partiendo de esa base, claro, me parece que es una participación muy, muy flojita. Yo creo que se nota el efecto Pogačar, ¿no? Allí donde va Pogačar se van todos. Es como, bueno, ya dejamos a este que... Y viendo, a ver, sí tenemos a Mauro Smith, que va, bueno, pues porque es la carrera de su casa, Mikel Landa, Roglic, el Roglic de ahora, pues Majoli, tenemos aquí a Tiberi, Carapaz. Tampoco veo que sea una participación en la que un Enric, pero es lo de siempre, un Enric en forma, pero como no sabemos cómo está Enric y nos ha decepcionado ya tantas veces este año, pues es el típico easy, ¿no? Si Enrique estuviese bien, pues sería una carrera para estar peleando muy, muy arriba. No te voy a decir, obviamente, no ganando a Pogačar, que eso es imposible, pero sí que peleando por el segundo escalón del podium, claramente. Pero como no tenemos ni idea de qué versión veremos de Enrique, pues es un poco incógnita. Y la misma incógnita para Enrique la tenemos para Javi Romo, que en otros momentos podríamos decir, igual puede estar peleando por una etapa. Yo ya me he cansado de decirlo, ya no lo voy a decir más en lo que queda de temporada. Y luego, pues el resto, pues a ver, pues ahí Rui Adrià, que igual ahora abre el frasco de las esencias, ¿no? Y nos calla la boca a todos, y resulta que esta era la carrera que llevaba preparando desde enero, pero por lo general, no sé, yo, a ver, por un lado, creo que en condiciones normales es una carrera para ser una de las grandes vueltas de una semana del World Tour, que es donde más opciones tenemos para hacer un buen puesto, pero muchas incógnitas y luego también, bueno, tenemos el salseo este de que se habla mucho en el grupo de Payete, ¿no? De la relación Enric-Romo, de qué pudo pasar en el Giro, si, bueno, a ver, vuelven a estar juntos en una carrera, igual tenemos ahí un poco de picante, ¿no? Pero bueno, yo creo que en condiciones normales deberíamos estar peleando el podium. Soy muy optimista, pero bueno, en condiciones óptimas no sabemos cómo está Enrique, que iremos viendo, pero vamos, mejor oportunidad que esta, yo de todas las carreras de una semana de las grandes de World Tour, yo no he visto una participación más flojita. No, pero Veo que dices que no, igualmente va a estar difícil no estás muy de acuerdo porque conmigo. no, porque nos ha recordado también Juan
que corre Van der Poel y corre Jonathan Narváez, que en la etapa 3 apuntado, que es igual una de las que puede tener opciones, pues gente como Luis o gente como Rui Adrià en un sprint reducido, pues ellos son gente que se va a mover y vamos, hasta en esas etapas va a ser complicado, por no decir imposible, ganar. Y en cuanto a la general, te he Bueno, visto bastante optimista, sí, a porque ver, corre gente muy buena. Está Pogačar, está Pidcock, Lenny Martínez, Roglic, está Blasov, sí, bueno, y viene acabo de ver incluso que el hay una joven de contrarreloj Unai de Berguino. 25 kilómetros, por lo tanto, hay una crono de 25 kilómetros, por lo tanto, Olvídate de la general. todo lo que acabo de decir, vamos a resetear, vamos a darle atrás a la cinta de vídeo, vamos a rebobinar y empiezo de nuevo. No tenemos absolutamente ninguna opción, nada que hacer en esta carrera. Mira, nos dice Pablo, Luis, si Enrique hace podium con la crono, hay que cambiarnos el nombre del programa a Luis López Fan Club. Pues ahí tienes la apuesta que nos manda Pablo. Sí, sí, Y sí. eso, pues con los nombres que hay, aunque no sean demasiados en cuanto a números, sí que los que van son ciclistas top, de estar ahí, de que van a ocupar el top 5, y si a eso le sumas la crono, y que tampoco etapas de montaña para Enrique, realmente tienes la última, donde hay alta montaña y al final es una etapa cortita, porque son pocos Sí, kilómetros, o 150 sea, kilómetros. es dura, pero al final es muy explosiva y tampoco creo que se puedan hacer demasiadas diferencias. Entonces yo creo que Enrique lo va a tener complicado, a ver si está bien de forma y ha recuperado bien y por lo menos puede entrar en el top 10. Y del resto, pues como siempre, pues a pelear, a ver si suena la campana y puede llegar alguna fuga, aunque claro, puede llegar alguna fuga, pero igual te la tienes que pelear con gente como Van der Poel, con gente como Narváez, con gente como Romain Gregoire, entonces, o como Mauro Smith, y claro, eso lo hace muy difícil. Hay mucho nivel en esta carrera y aquí hay que intentar competir, a ver si se puede coger alguna fuga o algún corte y a ver si por lo menos en la general se puede estar en el top 10 y poco más, poco más puedo esperar de esta carrera. Sí, sí, no, ya. Esto es lo que tiene venir a un programa sin prepararse, sin hacer los deberes, ¿no? Estoy viendo ahora atentamente la previa, estoy haciendo la previa sobre la marcha y efectivamente me he venido yo muy arriba. He hablado un poco no por referencias de años anteriores de lo que era históricamente la Vuelta a Suiza, viendo con detenimiento el perfil. En fin, he quedado muy retratado, yo asumo mi error y efectivamente, salvo la última etapa, va a estar muy, muy complicado. Me sigue pareciendo una participación para lo que es una vuelta de una semana de las del World Tour no muy fuerte, por mucho que esté Pidcock y Matthew Van Der Poel. En cuanto a pelea por la general, me parece bastante floja, sí, para ganar etapas bien, pero no demasiado fuerte para la general, pero sí es cierto que lo que era la Vuelta a Suiza y lo que se nos ha quedado da un poco, la verdad que da un poco de pena. Sí, porque al principio eran 9 etapas, después en la pandemia bajaron a 8 y ahora este año para igualarlo con el femenino lo han bajado a 5, creo que son este año. Y es un buen recorte de competición. Y sí, lo que decías de nombres, al final participación por cantidad de ciclistas buenos, pues a lo mejor no es la mejor y puede que el top 10 pueda estar barato si Enrique está en forma. Nos dice Eusebio que falta dinero, sí, puede ser la principal razón esa. Y como decía, pero sí que hay 7, 8 ciclistas que son muy buenos y que seguramente pues copen los primeros puestos y sean los que te impidan ganar. Y al final contra ellos, contra Van der Poel, Pogačar, Roglic, Narváez, Gregoire y Lenny Martínez, entre otros, pues es difícil. También por repasar a ver lo que esperamos del Valoise Belgium Tour, que
también va a estar difícil, pues a ver si lo mismo, si Carlos Canal puede estar ahí en la general delante y en alguna etapa delante. A ver Milesi cómo ha recuperado del Giro y si puede estar también delante. O Iván García Cortina en algún sprint pues pueda estar delante, pero al final, mira, nos dice Coco por qué no va a hablar a Bélgica. Pues entiendo que porque hay mucho sprinter puro aquí en Bélgica y aquí lo va a tener más difícil, igual en Suiza que van menos sprinters y sí que hay una etapa llana, pues a lo mejor puede estar ahí disputando, pero vamos, también podría haber estado en Bélgica perfectamente. Y lo que decía, parte con dos menos en esta carrera y también va a estar difícil. A ver si pueden por lo menos competir por los puestos de honor, tanto en etapas como en la general y poco más, porque en cuanto a sprinters puros, pues está Philipsen, está Merlier y, y gente como Girmay o Tom Crave que lo viene haciendo bien. En ese aspecto va a estar complicado y es después a ver si en algún final explosivo pues se puede ganar. Pero, o sea, se puede ganar, se puede disputar por estar ahí, por los primeros puestos y poco más, a ver lo que se puede conseguir. Sí, no, aquí en Bélgica, que son como 5 etapas, como si cada etapa fuese una clásica, ¿no? Pues intentar, pues bueno, pasarlo bien. Yo creo que es, siempre, a mí me gusta bastante esta carrera, me parece que son, si coges cada etapa de manera individual, casi te saldría un tipo challenge, ¿no? Y a mí, no sé, son como es como volver un poquito a la primavera de repente otra vez y vuelves a ver los paisajes que tenías así un poco olvidado. Bueno, a mí me parece que es una carrera muy divertida porque las 5 etapas pueden estar, o sea, pues muy bien. Y luego Canal o Cortina, pues bueno, que peleen miles. Y yo creo que podemos tener opciones de estar ahí peleando. Bueno, ya vamos a ir viendo, tampoco, no sé. Vamos, la opción de Canal, la opción de Cortina y a ver cómo sale todo esto. Mira, quería, ya que estamos hablando de Cortina, quería, ¿no? Plantearte, Adrián, a raíz del artículo que publicó Nacho Lavarga y está el anuncio de que Cortina muy probablemente no continúe en el equipo, ¿no? Que lo tiene firmado con Alpecin. El- para mí ha sido una sorpresa. Yo creo que precisamente la semana pasada que estábamos hablando del tema de los fichajes, lo dábamos prácticamente no por su continuidad bastante segura, ¿no? Parecía que él tenía buena predisposición por quedarse y el equipo por retenerlo y ahora nos hemos encontrado de golpe que junto con Milesi pues puede ser una salida, ¿no? Para el Alpecin. Me gustaría saber tu opinión, Adrián, de qué puede suponer, ¿no? Para el equipo la salida de Cortina de cara pues, a las temporadas próximas. A ver, en cuanto a gregarios para grandes vueltas que ha estado colaborando, al final en ese aspecto es fácil de sustituir porque tienes gente para eso, tienes rodadores como, como por ejemplo Hesman, que está recientemente renovado y en ese aspecto no sería un problema, pero claro, al final es el único ciclista de clásicas que te puede competir regularmente, pues eso, en las clásicas de primavera y siempre tenía algún destello de estar ahí. Es verdad que en los últimos años se ha mejorado un pelín y a ver si ese puesto y esa responsabilidad la puede coger gente como Barrenechea, pero siempre en estos últimos años siempre tenía alguna carrera en las clásicas de primavera cortina y claro, pues lo pierdes casi todo en esas carreras porque era el hombre de referencia de que aunque no consiguiera resultados, pues porque también se apañaba él solo en las clásicas y tal, pero claro, pierdes, digamos, tu mayor baza en las clásicas, que claro, que al final no sería preocupante si tuvieras un equipazo después en clasificaciones generales y en cuanto a escaladores, pero vemos que en cuanto a generales, Movistar va yendo a menos. En cuanto a escaladores también, Movistar parece que vaya yendo a menos y claro, al final
querían así un poco hace unos años equilibrar más el equipo y darle más importancia a las clásicas, pero claro, todo esto le quitas importancia a las clásicas, pero tampoco le estás dando, o sea, más importancia a las generales o al equipo de escaladores. Entonces, pues a ver, no es alarmante, pero claro, hay que ver con qué lo sustituyes, que para mí es el principal problema porque lo que está sonando, la mayoría son ciclistas que vienen del Pro Tour, con todos los respetos hacia ellos, pero que no te vienen a ser líder de Clásicas World Tour, vienen a estar ahí en la parte media, a ir fogueándose y a ir entrando en las carreras importantes, pero claro, a ver el año que viene cómo montas los equipos para ir a las clásicas. Claro, pues te quedas un poco frío porque parecía que en el rol estaba cómodo Cortina, pero mira, se va a marchar seguramente y va a perder Movistar esa presencia en carrera en las clásicas. No sé tú cómo lo ves. Yo creo que, a ver, siempre hemos destacado, ¿no?, la calidad humana de Iván. Yo creo que es un chaval que nunca ha dicho una palabra más fuerte que la otra, pero yo cuando le estaba viendo ya en estos 2 últimos años cada vez más relegado, ¿no?, a la función prácticamente casi de gregario, yo entiendo que él en el fondo, claro, eso, un chico, por muy prudente que seas y por muy, ¿no?, pues discreto que seas, en el fondo eso, pues un tío pues del carácter, ¿no?, y de Cortina, pues yo creo que le estaba carcomiendo un poco, ¿no?, por dentro. Entonces, si te viene un equipo como Alpecin, que claro, pues es todo lo contrario de Movistar, ¿no?, centrado sobre todo en clásicas, las clásicas que le vienen bien a él, seguramente pues no vaya a brillar en las grandes clásicas de todo, porque ahí obviamente no va a ser ni Philipsen ni Van der Poel, no va a estar a ese nivel, estará ayudando y apoyando, pero a cambio seguramente le van a proponer un circuito, o sea, un calendario lleno de clásicas punto uno que hay por la zona norte de Francia, por Bélgica, que Alpecin va a todas y Movistar prácticamente no va a ninguna. Y ahí sí que va a tener, yo creo que va a tener todavía capacidad y oportunidades de brillar. Entonces, bueno, habrá puesto en la balanza sus opciones ahora mismo en un Tour de Flandes o en una Roubaix, aún siendo, digamos, la cabeza visible de Movistar, son mínimas. Lo estamos viendo en las últimas ediciones, es que es imposible pelear. Pues ha dicho, bueno, total, lo voy a hacer igual, o sea, el puesto va a ser más o menos parecido. Trabajo en un equipo ganador de estas características y si encima me va a permitir pelear por ganar bueno, pues en carreras más acordes, ¿no?, a mi nivel. Yo la verdad que la postura de Cortina me parece, la entiendo perfectamente. Yo creo que es una oferta irrechazable. Encaja como un guante, ¿no?, el tipo de ciclista que es y el tipo de equipo que es Alpecin. Y yo creo que al final, pues no sé cómo habrá sido la salida, si ha sido una salida a buenas, cordial, pactada, no tengo ni idea, no tengo esa información, pero creo que se le ha descuidado un poquito a Cortina dentro de lo que es Movistar. El equipo se empezó hace unos años con, ¿no?, ese giro tan ambicioso para buscando las clásicas con Jacobs, con Norsgaard, con Mateo Jorgensen, ¿no? Parecía que teníamos, incluso Lazcano, parecía que teníamos un equipo para pelear de verdad por estas clásicas. El equipo se ha ido desmantelando poco a poco y ya el último clavo, ¿no?, en el ataúd ha sido este. Yo creo que Cortina estaba un poco, no sé, me imagino, no era una situación fácil para el equipo verse relegado simplemente a un gregario más, a un capitán de ruta y a colocar a Orluis en los sprints. Es que, claro, no sé, me parece que era demasiado poco premio para él, ¿no? Y claro, ha venido esta oferta y es irrechazable. Y ahora mismo pues deja Movistar en una situación súper precaria para las clásicas, porque siempre teníamos a Cortina y al final, más mal que bien era Cortina y 7 u 8 más. Ahora va a ser Macheyu y rezar para que la progresión que estamos viendo de Barrenechea o incluso el propio Carlos Canal pues se mantenga y puedan salvar un poco los muebles a expensas de que se pueda fichar a alguien que por lo que parece no tiene mucha pinta. Así que creo que ha sido una sorpresa y un buen marrón para la dirección de Movistar.
Sí, a ver, acababa contrato y al final esto te lo puedes esperar porque en la pasada renovación hace 3 años también tenía intereses, por ejemplo, de equipos como Red Bull Bora, que son potentes. Al final, claro, acabando contrato, pues la situación para Movistar no puede ser, o sea, es una cosa que se lo pueden esperar, vamos, que no les puede venir de sorpresa tampoco. Y por repasar un poco el artículo, que al final la mayoría de cosas, muchas las comentamos la semana pasada, nos decía esto de la oferta de Cortina por Alpecin, que en principio tampoco seguirán ni Lorenzo ni Milesi ni David de Fórmulo, que se está trabajando en las renovaciones de Manlio Modo, Fili Macía y Yuki Nanael Tesfasion, aunque la del Eritreo va a ser más complicada por sus resultados, bueno, en esta temporada sobre todo. Y en cuanto a fichajes, ha sonado hoy por Arrieta, aunque entró Lidl Trek en esa puja y está imposible. También entró Molano, pero finalmente firmó por los 2 años. Y en cuanto a fichajes, pues suena Hugo de la Calle. Mira, nos dice Eusebio lo de Arri, no me lo creo, pues es bastante fiable Nacho, así que será así, pero claro, Lidl Trek ha entrado con mucha fuerza y con eso Movistar no puede competir. Y en cuanto a fichajes, pues está cerrado el de Hugo de la Calle, hay mucho interés en Iván Cobo y poco más. También nos decía en el artículo que se sigue la pista a Héctor Álvarez, pero claro, para Héctor Álvarez ya va a Movistar unos cuantos años tarde, porque va a ser un muy buen clásico humano. Y para tenerlo en el equipo lo tendrías que haber tenido ya en el filial. Ahora yo creo que ya es muy tarde. Nos dice Eusebio, claro, fichajazo sería, pues eso está claro, que sería un fichajazo, pero claro, eso no puede llegar a Movistar y hasta ahí nos decía el artículo de Nacho y por eso yo creo que para hacer hay que esperar a ver lo que puede sonar para entradas de Movistar y a partir de ahí pues valorar si de la cara al año que viene pues se gana en cuanto a calidad de plantilla o se pierde, pero de momento las noticias no son muy esperanzadoras. Y también un poco por acabar el programa, salió la noticia de que Telefónica está estudiando de terminar el patrocinio de Movistar con Avaca Sports. Primero recordar que hay firmado hasta 2029, unos 25 millones por año y esos 3 años aparte de este los tiene asegurados Movistar, o sea, su presencia. Pero claro, están estudiando vender el actual patrocinio a otro, que en este caso se quedaría igual, aunque Movistar sería con otro nombre, pero seguiría siendo la misma estructura, pero que viendo a partir de 2029 qué patrocinador entrará por Movistar y cuál será el que meta dinero para que podamos seguir hablando de fichajes y podamos seguir hablando en este grupo y seguir haciendo este programa. Pero claro, la buena noticia es que eso, que hay tiempo, hay 3 años de margen y no es como en otros casos, como por ejemplo que en Pharma, que te viene de una temporada a otra y entonces hay tiempo y, y hasta 2029 pues hay ese margen, pero claro, habrá que ir encontrándole sustituto al patrocinio. No sé si Luis quieres Vale, aportar algo. no,
Así que vamos a no procrastinar y a intentar hacer los deberes cuanto antes. Se nos ha entrecortado esta última parte creo que desde que has hablado tú, Luis, y No, se nos está cortando un poco. Esto es sí, lo que tiene contraprogramar el Mundial. Nos están aquí boicoteando. No quiere ni Bélgica ni Egipto que les hagamos sombra a su partido. Así que, si te parece, Adrián, lo vamos a dejar aquí. sí, vamos a acabar con este programa, con un repaso de toda la actualidad. Hemos repasado las carreras de la semana pasada, las previas de la semana que entra y un poco de actualidad con esas noticias que nos ha traído Nacho La Varga de fichajes y también con esa noticia del patrocinio. Y volveremos la próxima semana con la Vuelta a Suiza, el Tour de Bélgica y ya creo que será la previa para los nacionales de España, que ahí sí que tiene que ir Movistar con todo. Y ya para preparar ese camino para la carrera más importante del año, que es el Tour de Francia, y seguiremos hablando por ti estas semanas. Así que me despido yo, que he intentado hacer de Pablo hoy, y más o menos yo creo que el barco, menos ahora al final que ha tenido algún rascuño, pero vamos, lo hemos dejado bien. Yo creo que sí, ¿no? Que hemos defendido la portería como Cabo Verde hoy y hemos salvado un puntito por lo menos, ¿no? El empate yo creo que lo hemos conseguido. Lo dicho, hasta el próximo programa. Adiós. Un saludo a todos, chao.